Bienvenidos nuevamente a Mundo Valor, el canal de los avalúos, una ventana abierta al conocimiento. En esta oportunidad se presenta el video de los puntos importantes en un modelo de regresión lineal múltiple, MRLM. Los puntos atípicos merecen atención en el procedimiento del modelado econométrico, por ello es indispensable presentar sus definiciones y características. En este sentido, un punto atípico es una observación diferente que se distingue de los otros puntos de la muestra. Los puntos atípicos, outlier y o puntos influyentes, pueden influir enormemente en los resultados de los estadísticos de prueba y por ende conducir a errores de interpretación. Se pueden identificar mediante pruebas gráficas como el gráfico de cajas y bigote, de dispersión o histogramas, y o numéricas, distancia de Cook o DF-Fitts, por ejemplo. Son varias las causas de la existencia de puntos atípicos, entre ellas error de entrada de datos, que se pueden solucionar corrigiéndolo y luego volver a analizarlo. Por problemas en el proceso, por lo que hay que investigar el proceso para determinar la causa del punto atípico. Por un factor faltante, esto es, determinar si no se considera un factor que afecta el proceso. Igualmente, por la probabilidad aleatoria. Por tanto, se debe investigar el proceso y el punto atípico para determinar si éste se produjo en virtud de las probabilidades, de manera que hay que realizar el análisis con y sin el valor atípico para ver su impacto en los resultados. En esta diapositiva se expone información sobre los puntos outlier. Son puntos con características diferentes de los demás que conforman la muestra. Generalmente tienen residuos grandes. No pueden ser caracterizados categóricamente como benéficos o problemáticos. Deben ser contemplados en el contexto del análisis y debe evaluarse el tipo de información que pueden proporcionar. Su principal problema radica en que son elementos que pueden no ser representativos de la población, pudiendo distorsionar seriamente el comportamiento de los contrastes estadísticos. Pueden ser indicativos de las características de un segmento válido de la población y por consiguiente una señal de la falta de representatividad en la muestra. En la imagen se puede ver un gráfico de dispersión entre una variable X y una variable Y, observando inicialmente una nube de puntos con una línea recta que representa gráficamente la relación entre las variables. Esto es una recta de regresión con sus bandas de confianza. En la medida que se van removiendo los puntos outlier, la línea recta de regresión se va ajustando a los puntos restantes. Por ello, se observan cambios dependientes importantes. Por consiguiente, el coeficiente de correlación varía de 0,26 a 0,94, lo que se traduce en un mejor ajuste de los datos de la muestra analizada por el modelo de regresión.
En esta secuencia se presenta una clasificación del punto outlier, el que se origina por un error de procedimiento. Para corregirlo, se puede realizar el filtrado de los datos y si no se puede, debería eliminarse del análisis o recodificarse como dato ausente, esto es, valor no disponible que sería útil o significativo para el análisis de los resultados. Si el origen es por un acontecimiento extraordinario, en este caso no representa ningún segmento válido de la población y puede ser eliminado del análisis. Cuando es incluido pero no único, debería ser retenido en el análisis, pero estudiando qué influencia ejerce en los procesos de estimación de los modelos considerados. En el momento que hay un punto sin explicación, entonces se ha de realizar el análisis con y sin dicha observación. Si es influyente, el analista debería reportarlo en sus conclusiones y también debería averiguar el por qué existe. En cuanto a la identificación gráfica de los puntos outlier, en esta imagen se observa un histograma de la variable precio unitario PU que, a pesar que la curva de la distribución de frecuencias por sus características tales como la dispersión y simetría tiende a una distribución normal, se puede observar del lado izquierdo la presencia de datos muy alejados de las medidas de tendencia central, lo cual es un indicador de la presencia de un punto atípico que debe ser analizado para su clasificación. En esta otra imagen, que representa un diagrama de caja y bigote, box plot, que describe varias características importantes, se identifica la medida de tendencia central, los cuartiles Q1 y Q3, el rango intercuartil, los bigotes y el número de datos. Se nota la presencia de un punto atípico que obviamente hay que analizarlo para su clasificación. Antes de calcular la ecuación de regresión de un modelo econométrico, es muy importante observar los gráficos de dispersión entre la variable explicada con cada una de las variables explicativas para observar a través de la nube de puntos la tendencia, la intensidad, la dispersión y la forma de la curva, así como también la presencia de puntos atípicos que alerten al tasador sobre posibles problemas en el tratamiento de la muestra. En el módulo Variables del programa SysDea se puede clicar en Exhibir variables para ver la pantalla que contiene un resumen de todas las variables analizadas, con información muy importante como identificación y o nomenclatura de la variable, el valor promedio, el valor mínimo y el valor máximo, así como la amplitud o el recorrido de la variable. Esta información permitirá sacar conclusiones sobre la variabilidad de los valores de la variable, sobre la presencia de puntos atípicos y también para estar pendiente de no realizar extrapolaciones cuando se realice la proyección de valores con la ecuación de estimación. Del lado derecho se encuentra un gráfico de dispersión entre la variable precio unitario PU y la variable área de la parcela de terreno, donde se observa que a medida que aumenta la variable explicativa, aumenta la explicada. La forma de ajuste es una línea recta ascendente. Existe una concentración de puntos entre 450 y 800 metros cuadrados, que corrobora la dispersión de la nube de puntos. También se observan potenciales puntos atípicos, pero no es posible concluir sobre su clasificación, ya que las variables explicativas pudiesen estar correlacionadas con otras variables. Por tanto, su comportamiento con la variable explicada puede no ser el mismo. En cuanto a las pruebas gráficas para la identificación de puntos outlier, generalmente estos suelen ser visibles en los gráficos de dispersión de los valores estimados por la ecuación de regresión y los residuos estandarizados. Los puntos outlier tienen residuos muy grandes que lo distancian de la nube de puntos y que superan los umbrales de aceptación de los porcentajes de la distribución normal. Esto es, dependiendo del programa, los límites de identificación pueden ser 2 veces o 3 veces la desviación estándar
del modelo. En el punto A se presenta la ecuación de los errores o residuos, esto es, SUI, que es igual al valor observado, YSUI, menos el valor estimado, YSUI con sombrero. Mientras que en el punto B se hace presente la fórmula para el proceso de estandarización, donde SUI asterisco es igual al residuo o error dividido entre la desviación estándar del modelo. En la siguiente imagen se presenta el gráfico de dispersión del módulo residuos del SISDEA, en donde se puede observar la distribución de las nubes de puntos, así como los umbrales o límites de aceptación de los puntos, que en este caso son -2, 2. En los círculos rojos se identifican los puntos que han superado los límites y que se constituyen en puntos outlier que deben ser analizados para su retiro o permanencia en la muestra analizada para el modelado econométrico. Como ejemplo de aplicación para identificar un punto outlier, se parte de la ecuación de regresión siguiente: logaritmo neperiano PT con sombrero es igual a más 11,2874 más 0,0074 por AC más 0,0481 por PE menos 0,0094 por ED más 0,0031 por CA más 0,0063 por PI menos 7,08225 por 10 a la menos 5 dPB. Los datos del punto sospechoso e identificado en los gráficos de dispersión previamente analizados son los siguientes, tomados del módulo base de datos del SISDEA. AC igual a 113 metros cuadrados, que es el área de construcción. PE, 2 puestas de estacionamiento. ED, 7 años. CA, calidad media alta igual a 3. PI, 22 pisos del edificio. DPB, 1483,55 metros, que es la distancia del edificio hasta el Parque Cultural y Recreativo Mar de la ciudad de Panamá. Precio observado es igual a 251.050 USD. Como la solución de la ecuación es logarítmica en la variable explicada, se debe calcular el logaritmo del precio observado para estimar el residuo. Así se tiene, logaritmo neperiano de PT es igual al logaritmo neperiano de 251.050 igual a 12,433407. Para estimar el logaritmo del precio observado se sustituyen los valores del dato número 40 en la ecuación de regresión, obteniéndose el siguiente resultado. Logaritmo neperiano de PT con sombrero es igual a 12,276943. Obtenidos los resultados anteriores, se procede a calcular el error. SUI es igual logaritmo neperiano de PT menos logaritmo neperiano de PT con sombrero es igual a 12,433407 menos 12,276943. Eso es igual a 0,156465. Ahora se procede a la estandarización con la desviación estándar del modelo que se muestra en esta imagen. Entonces el EI asterisco es igual a logaritmo neperiano de PT menos logaritmo neperiano de PT con sombrero sobre la desviación estándar SE, que es igual a 0,156465 dividido entre 0,7568. Eso es igual a 207, que es mayor que 2 desviación estándar. Con este resultado se concluye que el punto número 40 es un outlier que hay que evaluar para saber si se retira o se mantiene en la muestra. En esta imagen está la salida del módulo residuos del SISDEA. En el marco de color azul se observan los resultados para el dato número 40, destacándose con un círculo rojo que se amplía el error estandarizado, que es 2,07. Este valor se utiliza en el gráfico de dispersión de los valores estimados versus los errores estandarizados, tal como se señala mediante un círculo rojo, ubicándose por encima del umbral o límite que permite clasificarlo como un punto outlier. En cuanto a los aspectos normativos sobre los puntos outlier, en la ABNT NBR 14653-2-2011, bienes inmuebles urbanos, en el punto A.2.1, comprobación de los supuestos del modelo, específicamente en la letra C del punto
A.2.1.2 normalidad, se indica que se debe hacer la comparación de la frecuencia relativa de los errores estandarizados de la muestra en los intervalos menos 1,1, menos 1,64, 1,64 y menos 1,96, 1,96, con las probabilidades de la distribución normal estándar en los mismos intervalos, esto es 68%, 90% y 95%. De esta recomendación se puede concluir que se puede tolerar un máximo de 5% de puntos outlier para que de esta manera sea posible garantizar la aproximada normalidad en la distribución de frecuencias de los residuos estandarizados. Con relación al punto C del contenido del punto A.2.1.2 normalidad, en esta imagen se presentan los porcentajes recomendados por la norma para la comparación de la frecuencia relativa de los errores estandarizados. Así, entre mu más o menos sigma debe concentrarse el 68%. Entre mu más o menos 1,64 sigma el 90%. Y entre mu más o menos 1,96 sigma el 95% de los datos. En esta tabla se presentan las tolerancias no contenidas en la norma para una aproximación a la normalidad de la distribución de los residuos. Entre mu más o menos sigma entre 63 y 73%. Entre mu más o menos 1,64 sigma entre 85 y 95%. Entre mu más o menos 1,96 sigma entre 90 y 100%. En la nota se expone que los porcentajes constituyen una sugerencia válida, pero siempre se debe utilizar otras pruebas previstas en la norma para el cumplimiento del supuesto. En esta secuencia se observa la salida del módulo residuos y los resultados del programa Sistea. Mediante el cuadro rojo transparente se señalan los resultados y al agrandar la imagen se puede leer que los porcentajes de la distribución de frecuencia de los errores estandarizados son 73, 92 y 96%, que se consideran dentro de la tolerancia recomendada. También se reporta la existencia de dos outliers que representan un 3,77%, que es menor que el 5% de tolerancia para garantizar la aproximada normalidad de la distribución de frecuencia de los errores estandarizados. Finalmente, en el gráfico de dispersión de los valores estimados versus los errores estandarizados, que se señala con el cuadro rojo, que se agranda para visualizar mejor los dos puntos outlier, que corrobora su existencia como se indicó en la tabla de resultados del modelo de regresión. Otro de los puntos importantes que necesitan atención en los resultados del modelo de regresión lineal múltiple son los puntos influyentes o puntos de influencia. Son puntos que presentan residuos pequeños, incluso en algunos casos son nulos, distanciados de la nube de puntos del modelo de regresión. Entre las consecuencias por mantenerlos en el modelo es que pueden cambiar la tendencia del mercado. Esto es, concentran todo el poder de información en el modelo de regresión. Deben ser contemplados en el contexto del análisis y debe evaluarse el tipo de información que pueden proporcionar. La presencia de puntos de influencia no tiene por qué constituir un problema en regresión. El analista debe estar consciente de la presencia de tales puntos, pues, entre otras cosas, podría tratarse de casos erróneos. En la imagen se puede ver un gráfico de dispersión entre una variable y una variable x, observando inicialmente una nube de puntos con una concentración en el intervalo 15-20 para valores de x y en el intervalo 20-25 para valores de y. También un punto muy distante de coordenadas x mayor a 45 y y mayor a 50, por donde inicialmente pasa la recta de regresión, obteniéndose
un coeficiente de correlación igual a 0,88. Al retirar el punto, el coeficiente de correlación pasa a un valor de 0,08, por lo que se demuestra la influencia del punto. Sin embargo, su existencia cambia la dirección de la recta y por ende los resultados no son estadísticamente confiables para explicar el mercado. En la bibliografía especializada existe información suficiente y muchas veces reconocida sobre los estadísticos de prueba para la detección de los puntos influyentes. La de mayor difusión es la distancia de Cook, que tiene la siguiente expresión matricial, siendo el identificador del punto influyente cuando el DI sea mayor que 1. En este trabajo solo se hará referencia a este punto por las razones que se expondrán más adelante sobre la norma y la herramienta de programación a utilizar. La estadística DF-FITS, que tiene la siguiente ecuación, tiene una condición de control del punto influyente, que es que el valor absoluto sea mayor que 2 raíz de P sobre N. La estadística DF-betas tiene la siguiente ecuación y la condición de control para detectar un punto influyente es que el valor absoluto sea mayor que 2 sobre raíz de N. Para la estadística covarratio, con una ecuación matricial, establece dos condiciones para identificar el punto influyente. Esto es, cuando el resultado sea mayor que 1 más 3 veces P sobre N o cuando sea menor que 1 menos 3 veces P sobre N. Por último, pero no menos interesante, está la distancia de Mahalanobis, con una ecuación basada en matrices, más extensa que las anteriores, pero necesita una prueba estadística para determinar el punto crítico basado en la distribución chi cuadrado y en un nivel de significancia. La norma ABNT-NBR 14653-2-2011 en su punto A.2.1.6 puntos influyentes indica que la existencia de esos puntos atípicos puede ser verificada por el gráfico de los residuos versus cada variable independiente, como también con los valores ajustados o utilizando técnicas estadísticas más avanzadas como la estadística de Cook o la distancia Mahalanobis. La presencia de puntos influyentes en el modelo de regresión lineal múltiple se puede comprobar utilizando el gráfico de la distancia de Cook. En esta figura, extraída del módulo residuos del programa especializado en avalúos inmobiliarios SISDEA, todos los datos con valor del estadístico de prueba superior a 1 se consideran puntos influyentes. Como se puede ver en el gráfico, se fija el nivel de comprobación con una raya azul. Por tanto, todos los puntos ubicados por encima de esa línea se consideran puntos influyentes. A los efectos de explicar el procedimiento de identificación de un punto influyente, se presenta el siguiente ejemplo. Se desea modelar econométricamente los precios inmobiliarios de viviendas unifamiliares. Para ello, se presenta la tabla de variables. En la primera columna se identifican las variables explicativas, son 7, y explicadas, son 2. En la segunda columna están las unidades de medición. En la tercera columna está la descripción de cada una de las variables del modelo. En la cuarta y última columna, la clasificación, observándose que hay variables cuantitativas, continuas y discretas, dicotómicas y proxy. La base de datos que se observa en esta imagen es de una muestra de 40 datos con la información del valor de las variables explicativas, así como los precios unitarios y precios totales de los inmuebles comparables. Es importante exponer que, para ser breve en la explicación del caso, se omitió el control de la relación entre el número de variables y los datos exigidos por la norma para cumplir con los grados de fundamentación, procedimiento que debe hacerse en todo modelado econométrico para optimizar la calidad de los resultados de la tasación. La norma considera relevante realizar el gráfico de dispersión entre las variables explicadas con cada una de las variables explicativas por la calidad de información que aporta la nube de puntos que se genera. Pero en este caso,
se centrará la atención en la presencia de puntos atípicos. Se comienza con la presentación del gráfico entre la variable PU con las variables AC y AL, observándose un punto que se destaca de la nube de puntos, que es el punto 18, que corresponde a un precio unitario alto. En estos dos gráficos, PU versus LIF y PU versus BA, se hace evidente la presencia de un punto atípico que corresponde al identificado con el número 18. En estos dos gráficos, PU versus CA y PU versus ED, nuevamente el punto 18 se destaca por su condición de atipicidad. En estos dos gráficos, PU versus EB y PU versus TT, es recurrente la atipicidad del punto 18, por lo que se evaluará su condición como tal en el procedimiento a explicar en las próximas secuencias. Con la utilización del programa SysDea se hizo el primer cálculo considerando transformaciones de escala en la variable explicada PU y en algunas de las variables explicativas. En la envolvente de soluciones se escogió un modelo, siendo estos los resultados de la salida del programa. Aquí se puede ver rápidamente que hay estimadores de los regresores de las variables que no son significativos, como se muestra en la elipse roja. Esto es, las variables no explican la variación de la variable explicada. El poder de explicación del modelo es bajo al observar el coeficiente de determinación, que se señala con otra elipse roja, mientras en el rectángulo rojo se observa que hay dos outliers que representan el 5% del total de la muestra. Haciendo clic en el icono residuos se llega al gráfico de los valores estimados versus los errores estandarizados. Con los círculos rojos se identifican dos outliers, uno de ellos el número 18. Haciendo clic en la pestaña distancia de Cook se observa el gráfico con el nivel límite para la identificación de los puntos influyentes. Entonces aparece en un círculo rojo el número 18, que se identifica como punto influyente. Ahora bien, se plantea la solución de la siguiente manera. A. Revisar la naturaleza del dato, si es pertinente a la población analizada. B. Comprobar los cálculos matemáticos, errores de muestreo. C. Si A y B se cumplen, esto es, no hay ninguna observación importante, entonces se retira de la muestra y se hacen nuevamente los cálculos. Luego se analizan las consecuencias. En esta imagen se presentan los valores mínimos, medios, máximos y el recorrido de los valores de las variables. Si bien ya se tiene información suficiente sobre el comportamiento de las demás variables, en este caso en particular, se procederá a revisar la fuente de información de las variables PT y PU que están relacionadas a través de la variable área de construcción. Se hizo la multiplicación de las áreas de construcción por los precios unitarios, obteniéndose los precios de la columna AC por PU, y ese resultado se comparó con los precios originales. Cuando se revisa el punto 18, se observa una gran diferencia entre el precio total calculado con el precio total contenido en la ficha del levantamiento. Por lo tanto, se asume la decisión de recalcular el precio unitario para sustituir el precio contenido en la base de datos. Revisando la base de datos, se observó que había varios comparables de la misma urbanización, vendidos a precios totales similares. Por tanto, se revisaron las áreas y efectivamente la correspondiente al número 18 estaba errada, por lo que se hizo la sustitución, esto es, de 265 metros cuadrados a 110 metros cuadrados, y se recalculó el precio unitario. Se introdujeron en la base de datos, como se puede ver en esta imagen. Ahora, en los gráficos de dispersión de las variables explicadas PU con las variables explicativas, no se evidencia la presencia de valores atípicos. En esta imagen se presenta la salida del programa antes de la corrección de los datos y en esta otra la salida luego de la corrección.
Aunque no es el modelo definitivo, porque falta realizar otras pruebas estadísticas, es evidente que en general todos los valores del modelo mejoraron sustancialmente luego de efectuada la corrección en la base de datos. En cuanto a la parte gráfica, en el gráfico de dispersión se observa un solo outlier, mientras que en el gráfico de la distancia de Cook no se evidencian puntos influyentes. En un modelo de regresión, cuando se hacen transformaciones en la variable respuesta, es muy importante estar atento a la función matemática de la ecuación, porque es posible que pueda aparecer un punto máximo, función cóncava, o un punto mínimo, función convexa, generando problemas en la estimación de los valores. Para exponer esta situación, se presenta una ecuación de regresión de un modelo donde la variable b sub u se expresa a través de una función raíz cuadrada. Al hacer la transformación para la escala original de la variable respuesta, se obtiene la ecuación de estimación como una función potencial. En la siguiente secuencia se presenta un ejemplo para ilustrar la explicación. Ahora bien, utilizando el módulo proyectar del SysDea en la pestaña Puntos Máximo Mínimo RL, se encuentran dos gráficos de dispersión, teniendo en el eje de las abscisas el área y en el eje de las ordenadas el valor total y o el valor unitario. Se comienza con el gráfico del valor unitario, como se observa en la siguiente figura. En el gráfico están 5 curvas, una negra correspondiente a los precios unitarios medios estimados por la función de estimación. Las de color azul representan los valores del intervalo de confianza y las de color naranja los del intervalo de predicción. No se evidencia concavidad ni convexidad de la curva negra. Pero, ¿qué sucede con el valor total? Se presenta la imagen en la siguiente figura. Se evidencia la función cóncava de la curva negra, siendo el círculo rojo el punto máximo de la función, 7000 metros cuadrados. La función matemática estima el mismo valor total para diferentes áreas, como se puede observar con los puntos señalados con las flechas rojas. Esto es, para 11.000 metros cuadrados, el valor total es de 350.000 UM, que es exactamente el mismo para una área aproximada de 3.400 metros cuadrados. Entonces, el modelo no debe ser utilizado o utilizarlo con restricciones, ya que no se pueden generalizar las estimaciones. La solución es realizar pruebas de linealización o transformación de la variable explicada hasta obtener una ecuación de estimación sin puntos máximos ni mínimos. Sin embargo, no hay que abusar de las transformaciones en las variables para ajustar los datos a una determinada función. La ecuación del modelo final debe ser parsimoniosa, esto es, que contenga las variables más importantes y que sea de fácil interpretación para explicar los valores de mercado. En esta secuencia se presenta una ecuación de estimación del tipo multiplicativa que se origina por la transformación de la variable precio unitario desde la escala logarítmica de la función de regresión. Igualmente, la imagen de la salida del programa SysDea, donde se observan los dos gráficos de dispersión, teniendo en el eje de las abscisas el área y en el eje de las ordenadas el valor total y o el valor unitario. Al observar los gráficos, no hay evidencia de puntos máximo y mínimo. Por tanto, el modelo no tiene restricciones para su uso.